Bienvenidos todos a su programa Revelaciones. Hoy tendremos la presencia de María Isabel de Levet, periodista y presentadora de noticias. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube @la estación GYE. Además en radiocentro.es. Gustavo. Revelaciones. Muchas gracias, Lore. Bienvenidas, bienvenidos, amigos. Este programa es retransmitido cada sábado desde las 10 horas por Radio Centro FM 101.3 y por el podcast de la estación. Como ya dijo Lore, estamos junto a una profesional de la comunicación con una larga trayectoria. Muchos compartíamos nuestra hora de almuerzo con ella cuando veíamos Televistazo. Me refiero a María Isabel Crespo de Levet. Bienvenida. Gustavo, muchísimas gracias. Sí, compartimos una trayectoria, la tuya también no es menos larga y sobre todo una bonita amistad. Así que me encanta este reencuentro para conversar. Sí, muchas gracias. Yo cariñosamente en esos años que transité por Ecuavisa le decía Chabelita, así también le llamaba a mi señor padre, quien fue fundador junto a mi tío José Espinosa de Canal 2 TV Cerro del Carmen. Bueno, es que eso tiene una historia. Alfonso Espinosa de los Monteros me bautizó como Chabela, Chabelita. En realidad nadie más me llama así. Yo soy María Isabel. Y cuando alguien en la calle o me sorprende con Chabela o Chabelita, yo ya sé que es alguien de Ecuavisa. Así que siempre lo tomo con mucho cariño y es como mis compañeros, muchos compañeros me decían, antes especialmente, no tanto ahora, pero sí, ese es mi sobrenombre profesional dentro de casa. Qué lindo, qué lindo. Y qué hermoso que usted tenga esa sencillez, que se deje tratar así, con esa cercanía. Ya no todos saben que en algún momento le decíamos así. Y el haber entrado, haber ingresado a una estación de televisión que ya tenía 13 años, en el año 1980 como periodista, como reportera, ¿significó algún reto? Por supuesto, pienso que en esa época todo el público era más benevolente con quienes comenzaban y yo me lancé. Me contrataron como presentadora de noticias y reportera para Televistazo junto a Alfonso Espinosa y me mandaban a hacer coberturas y temas de toda índole. Entonces tuve que forjarme, hacer camino al andar y aprender de todo. Estudiaba ya periodismo en la universidad y al mismo tiempo lo combinaba ya con la práctica profesional. Entonces fue una época especial en la que me terminé de formar profesionalmente, pero también pude aprender muchísimo de la mano de grandes maestros del periodismo, como Javier Alvarado propiamente, más Alfonso Espinosa y en ese tiempo también Alberto Borges y la doctora Nila Velázquez. Qué increíble. Sí, un periodista nato, don Javier Alvarado Roca, toda una escuela. Y también Guayaquil le abrió las puertas, le abrió los brazos a usted. Realmente yo he abrazado la bandera de Guayaquil desde que llegué aquí a los 10 años de edad. Yo nací en Cuenca, como muchos conocen, mi ciudad natal, adorada también. Allá está la familia Crespo. Y por el lado de mi mamá, los Bayona, están acá. Y nos vinimos toda la familia a vivir a Guayaquil en los años 70. Y entonces ya acá terminé el colegio, hice la universidad y pues desarrollé mi carrera profesional y también, bueno, formé mi familia. Esos pasos quisieran seguir muchos estudiantes de comunicación, de periodismo que nos ven cada sábado, el poder incursionar en algún medio de comunicación y de esa relevancia como Canal 2 TV, que luego pasó a llamarse Ecuavisa. Y usted fue escalando, fue asumiendo nuevas responsabilidades en Canal 2 de Guayaquil, 8 Quito, 5 Cuenca. ¿Eso qué le significó al momento de también en su vida personal llegar al matrimonio? El arranque profesional para mí fue un golpe de suerte porque yo no busqué la televisión. Me hicieron un casting y de repente me vi ya contratada y dando noticias. Obviamente eso fue para mí un gran desafío que iba de la mano con terminar mi carrera. Así que no me casé hasta no graduarme de la universidad. Y es Un un buen consejo, ejemplo. y eso es un consejo que todos los jóvenes deben seguir. Es decir, primero proyectar, completar su proyecto profesional, consolidar una profesión, saber descubrir qué es lo que a uno le gusta, para qué uno sirve y seguir ese camino de formación profesional. Paralelamente, pensar en un proyecto
ya de índole personal, familiar. Gracias a Dios, mi familia siempre me apoyó y también en ese momento mi novio y luego mi esposo me comprendieron y me impulsaron siempre. Y hasta el día de hoy, mi esposo cada vez que regreso a casa me dice, ¿saliste bien? ¿No saliste tan bien? Ah, es su principal Pero crítico. generalmente me aplaude. Claro, un hombre Puro amor. enamorado, muy sabio, en algún momento Pero también imagínate que pude después de saludarlo. 44 años en la tele sigue fijándose cómo Sí, salí, si estuve bien y me da unos buenos consejos. eso es importante. Y el asumir responsabilidades dentro del canal, en redacción, en producción. Gustavo, tú trabajas también en los medios y has estado en la televisión y sabes el nivel de exigencia que eso implica. Y cuando a los 22 años me ofrecieron ser jefa del grupo de reporteros, lo tomé con un poco de temor, pero me fui haciendo en el camino, como digo, y eso me consolidó más para entender lo que es estar también detrás de las cámaras y saber cómo hay que trabajar dentro de un equipo de producción en donde se seleccionan las ideas, se transforman en temas, se cubren y luego se procesan y se presentan. Así que hacer una selección de contenidos y supervisar todo el engranaje hasta poner al aire un programa es una experiencia maravillosa y eso a uno lo forma mucho más. Y eso para que se sepa que no es de soplar y hacer botellas, un reportaje que uno ve que dura minuto y medio, 2 minutos, antes tal vez un poquito más, pero se piensa que es tan fácil ahora con un celular, ya se quiere hacer noticia. Luego ojalá el tiempo nos alcance para hablar de eso, ¿no? Cómo van cambiando los tiempos, pero y Es compaginar un eso, ritmo vertiginoso, Gustavo, exacto, tú lo sabes. Para hacer un reportaje de 1 minuto y medio hay que trabajar muchas horas y tienes que ser buen amigo del productor para negociarle que te regale 15 segundos más o 30 segundos más que no porque se lo corte al la, aire. la nota de uno es la más importante, ¿no? Según uno. Y hay que también saber vender la idea, ¿no? Y realizarla con pasión, con profesionalismo para que el resultado sea atractivo y sea bueno. Así que sí, es una carrera contra el tiempo, pero que al mismo tiempo implica poner en ejercicio muchas habilidades, destrezas y apoyarse en el equipo. Y el clasificar rápido qué parte de la noticia es lo que se puede poner dentro de la edición, porque como dice usted, todo es tan rápido. Un paréntesis antes de seguir avanzando. Jefa de reporteros. ¿Y de qué reporteros? Porque todos estaban Claro, a la época había escalando, reporteros como Fernando Aguayo, Roberto Aspiazu, Oscar Zuluaga, que eh, fue secretario de claro, comunicación de estaba Gustavo también, Novoa, ya se iniciaba como reportera Teresa Arboleda, Arboleda. también se inició después Tania Tinoco y me tocaba asignarles a Y todos el ellos. trío de Fausto Valdivieso, Douglas Estaban Douglas Argüello, Argüello, Fausto Javier Segarra. Valdivieso, que en paz descanse, Javier Segarra. Y bueno, luego llegaste tú. Bueno, yo unos añitos después, sabe que me gustó mucho su estilo, su genio. Creo que le ayuda mucho lo del yoga, ¿no? Al momento de corregirnos el texto, revisarnos, aconsejarnos, cambiar palabras para que todo sea más comprensible. ¿Qué tanto le ayuda esa reflexión, esa espiritualidad a María Isabel Crespo de Levet, el practicar el yoga desde el 84, si no me equivoco? Desde antes, comencé a practicar yoga desde los 17 años, desde antes de entrar a Ecuavisa, porque siempre me incliné por una búsqueda espiritual y encontré este camino y aprendí la meditación y técnicas para respirar, para relajarse y tuve un gran maestro espiritual, el padre César Dávila, que fundó la Escuela de Autorrealización, a la que yo, Sacerdote. a la que yo me pertenezco. Sí, fue muy interesante esa historia. Algún rato la conversaremos también, porque él aprendió de un discípulo de Mahatma Gandhi, entonces de esos tiempos de Mm. oro, ¿no? De la espiritualidad que llegaba de Oriente. Y sí, uno tiene que aplicar eso en la vida diaria. No siempre uno acierta. En la juventud uno es más impetuoso, se controla menos, tiene menos paciencia, más intemperancia. Con el tiempo uno sí va madurando. Y claro, yo fui una jefa muy joven y me tocaba rendir cuentas con altos niveles de exigencia. Entonces yo necesitaba que el equipo vaya al mismo ritmo. Ser jefe no es fácil. Ser subordinado es mucho más fácil. Sí, 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 sí. Así es. Es un reto y como dice usted, ¿no? En Ecuavisa había un equipo editorial muy exigente, ¿no? Que empezando por su cabeza, don Javier, que se sienta, él tenía un monitor con varias pantallitas para ver su noticiero, pero a la par comparar con lo que los otros noticieros estaban sacando al aire. Eso es lo maravilloso, Gustavo, y tú también estuviste en Ecuavisa, de tener un presidente de la empresa, un fundador que tiene un espíritu y un alma de periodista, ¿no? Más que de empresario. Todo el mundo lo dice y lo sabemos todos.
y eso a nosotros nos ha marcado el derrotero y también buscar la excelencia, porque él siempre busca exigirse y exigirnos y eso nos ha permitido crecer. Pero exigir con capacitación, porque yo recuerdo que las capacitaciones eran permanentes para camarógrafos, para técnicos, para jefes de piso en el estudio, para reporteros. En esta cuestión digital llegaron las editoras no lineales, ya no eran por corte. Es muy importante saber que no solamente se exige, sino que se ofrecen las herramientas. Y en ese ritmo usted hizo una pausa en algún momento para... Claro, yo trabajé desde el año 80 hasta el 92, 93 y me retiré por 2, 3 años. Y en ese tiempo, y realmente lo necesitaba porque había trabajado de sol a sol durante 13 años sin parar y con cargos de responsabilidad, porque también luego fui productora ejecutiva regional y los noticieros significan un trabajo 24/7. Entonces, y en ese interín, en esa pausa, entonces quedé embarazada. Y ya teniendo a mi bebé, empecé luego a pensar que tenía que diseñar un cambio de vida y que iba a volver a lo mío, pero a un ritmo más sosegado. Y entonces regresé a Ecuavisa, que me dejó las puertas abiertas cuando hice esa pausa y volví a Televistazo. Y eso, en ese tiempo también usted tuvo su embarazo. Claro, ya con mi bebé en el prekinder o en el maternal, después de dejarlo allí, me iba nuevamente al canal. Entonces, fue perfecto. Ojalá todas las mamás pudieran hacer eso. Tuve esa oportunidad, Y porque el combinar apoyo de el su pareja. trabajo, la profesión con la familia, sobre todo cuando hay niños pequeños, es complicado. Y por eso hay etapas. Hay momentos en que si uno puede parar o bajar el ritmo, debe hacerlo porque las prioridades cambian, ¿no? Y no me arrepiento de haberlo hecho así. Y luego ver crecer varias generaciones, reporteros, periodistas que incluso están en el exterior ejerciendo. Una de ellas en algún momento fue Ruth del Salto, le antecedió otra compañera periodista que fue reina de Guayaquil y salía desde Quito, Andrea Bernal. Andrea Bernal. ¿Cómo no? Son excelentes profesionales que nos han superado porque ellas se han internacionalizado y han logrado ser exitosas. Y hoy por hoy hay periodistas ecuatorianos y ecuatorianas que brillan en el exterior, porque esta es una buena escuela, es una Así buena es. escuela. Sí. Y ellas también se esforzaron mucho. Y sí, yo he visto varias generaciones, cada una respondiendo a las exigencias de su tiempo. Y estas últimas, a las que tú nombras, también está Denise Molina, Exactamente. han logrado seguir haciendo periodismo desde donde están. Y sabe que Denise, cuando incursionó en otro canal, coincidimos en un encuentro presidencial andino en el Hotel Hilton Colón y yo estaba en Ecuavisa en ese entonces y se me apegaba a preguntarme ciertas cositas y asimismo otros colegas periodistas que empezaron tal vez un poquito después que yo, pero se sentían con esa confianza de preguntar, pero asimismo ese hambre de aprender. ¿Qué tan Hay importante que tener es? esa humildad en esa doble vía. El que sabe un poco más, tener la generosidad de compartir su experiencia y sus conocimientos sin complejos y sin temor. Porque Así cada es. quien busca su lugar y crea su propio estilo. Pero hay muchas experiencias que se pueden compartir o para guiar a los que van llegando. Y luego están los nuevos que descubren también su propio potencial, que se preparan y que también toman luces de inspiración de otras figuras de las que han visto sobresalir. Entonces, es una simbiosis, un momento de transición que tenemos entre generaciones muy sabias profesionalmente y estas otras que llegan con más tecnología, con nuevos ímpetus, con nuevas ideas, lo cual está refrescando muchísimo a los medios. Yo ahora doy a veces capacitación, cuando se da la oportunidad. Y a un funcionario público del actual gobierno yo le decía, me acordé de usted, que si tiene un texto, un libreto de algo que va a leer, que preferiblemente se familiarice, pero que lo vaya siguiendo con el pulgar o con el índice, porque usted me enseñó así. Aunque Ajá. uno esté viendo a la cámara, tiene que ir siguiendo su Como libreto, para no andar porque perdido. si se va al prompter, ya sé dónde Pero es mirar. que nuestras audiencias no saben que a uno se le va el prompter y entonces hay momentos de vacío, de pánico para el presentador. Y entonces, en los inicios, yo creo que ahora son más confiables esos sistemas de lectura electrónica, pero en los inicios inclusive había un operador manual que iba rodando el texto para que Sí. aparezca en la pantalla. Pero ellos se distraen a Y veces a veces adentro en eso no controles. sincronizaba o se producía como un blackout y el prompter desaparecía y se iban las letras.
Entonces ahí hay dos cosas. La una, puedes tener una guía manual del texto escrito. A mí me gusta siempre tener una copia impresa. Y la otra, que es la más importante, es que un presentador llegue temprano, se familiarice con los textos y esté preparado con todo un bagaje de información para suplir una ausencia de teleprompter. O sea, no para se poder puede depender improvisar. de una lectura electrónica. Es decir, si un presentador no está involucrado con los temas, primero no los va a comunicar bien y segundo, nunca va a estar listo para improvisar. Correcto. En Gamavisión me acuerdo que a veces todavía estaban con el cassette. Se trababa el cassette Los y cassettes, a uno el sí. jefe de piso le hacía así. Era que alargue, que Siga improvise, hablando. siga hablando hasta que... Gustavo, pero es que no teníamos a veces ni apuntadores, nadie que te dé instrucciones. Y cuando ya los había también, sí, sí, hable 30 segundos más, alargue un poco, o ya, ahí pare, que ahí va el video, o repita la intro porque se nos trabó el cassette y vuelva a presentar. Ha pasado tantas cosas, ¿no? Y el trabalenguas con los nombres difíciles, pues Gustavo, eso también es otro Yo reto. recuerdo que usted me decía, léelo rápido, Gustavo. Dilo rápido, así no se nota mucho. Como salga. Bueno, si uno lo puede repetir, sí. Sobre todo si son nombres muy difíciles, hay que practicarlos, 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 hasta que salen, ¿no? Me acuerdo de Hashem y Rafsanjani, entonces me pasaba. Y cuando salió Otto Sonnenholzner, ya, Bashar todo- al-Assad. todos lo empezamos a practicar. Tengo que darle paso a mi compañera Lorena, que ya tiene algunas inquietudes. Adelante, Lore. María Isabel, bienvenida. Lorena Ochoa le saluda. Usted que está sumergida en el mundo espiritual, me imagino que hay algo que la saca de casillas o del molde. ¿Qué es? Bueno, primero cuando algo pasa, respiro profundo, porque generalmente me molestan algunas cosas como una orden dada y no cumplida, cuando las cosas se hacen a medias o cuando alguien no se esfuerza lo suficiente y eso afecta el trabajo de equipo en especial. Eso la verdad, sí, sí me molesta. ¿La llamaron alguna vez de otro medio de comunicación? En realidad sí. No lo he considerado porque siempre me he pertenecido a Ecuavisa y la etapa en la que no estuve trabajando, sí recibí algunas ofertas. En realidad como 13 o 14 recuerdo haber contado en ese tiempo, como en 2 años y pico que estuve fuera del aire. Pero gracias a Dios tuve la oportunidad de volver a la casa con la que yo me identifico y en la que he hecho mi carrera profesional. Así que después de eso ya cesaron las proposiciones. Muchas personas han sido sus compañeros de trabajo y con todos ha tenido una buena relación. Pero ¿con quién ha tenido menos química? Hay una persona de la que no voy a decir el nombre, pero que al aire me corrigió. Y yo diría que me corrigió incluso mal. Y eso no se hace. Muy bien, continuamos ya para ir aterrizando y a preguntarle ya a María Isabel cómo ve la competencia, el futuro del periodismo como profesión con tanta tecnología. El periodismo siempre seguirá vivo. Yo no creo que el periodismo va a morir, ni siquiera los medios tradicionales, porque lo que están haciendo los medios tradicionales es adaptarse a través de plataformas multimedia a la nueva era. Y lo más importante en esos medios es el contenido, la dosis de responsabilidad y de confianza que pueden generar en sus audiencias. Entonces, yo creo que hay un campo que se podría decir ilimitado para trabajar en temas de comunicación, pero al mismo tiempo las audiencias tienen criterios muy selectivos o deberían tenerlos para elegir medios y periodistas confiables. No cualquiera puede llamarse medio de comunicación y menos periodista. Creo que todavía vemos quienes esperamos que salga en Televistazo para creerlo. A mí me llega mucha información por redes, pero si no lo veo en Televistazo. Qué maravilla. Bueno, eso es el fruto de un trabajo de décadas en el que generación tras generación se han ido posicionando como un referente cuando necesitan informarse y buscan un medio serio como Ecuavisa y otros que también los hay. Entonces, lo mismo con figuras o periodistas que transmiten ese grado de confianza. Obviamente la información necesita un tratamiento, tenemos que recabar hechos, saber contarlos, también saber interpretarlos o analizarlos. Hoy en día el periodismo requiere poner contexto, crear valor, porque ya las demás noticias todo el mundo las conoce a nivel superficial Eso de como crear titulares. valor, ¿en qué peldaño se ha quedado para algunos medios? Porque Algunos no lo hacen, tal vez no se esfuerzan, otros no ven esa necesidad, pero definitivamente es lo que se requiere hacer hoy. El problema está en no cruzar la línea del análisis hacia la opinión o el editorial. El reportero es reportero
El periodista de opinión es el periodista de opinión y el que hace investigación y análisis es otra categoría. Para mí esas líneas deben estar bien demarcadas para que la audiencia sepa cuando alguien le está dando su criterio, su opinión, y en otras cuando estrictamente quiere los hechos. María Isabel, ¿y necesariamente el anchor, presentador de noticias, tiene que ser o haber sido reportero? Para mí ese es un requisito. Yo creo que los anchors o presentadores deben ser periodistas comprometidos. Primero, tener vocación, tener esa pasión por el periodismo. Estar en cámara es una responsabilidad muy grande. Y luego tomar experiencia de la calle, es decir, estar en contacto con la calle, que es lo que yo viví y agradezco tanto haber hecho en toda esa primera etapa formativa sobre todo, y si uno lo pudiera seguir haciendo, cuanto mejor, te enriquece mucho, porque te lleva a lugares a los que jamás habrías accedido, te lleva a conocer personas, historias, autoridades, a vivir experiencias únicas, muchas positivas, muchas tristes o negativas, pero que van moldeando al periodista y que lo involucran con su comunidad, con la visión de país y con una especie de ciudadanía universal, especialmente si ya luego uno puede viajar, hacer coberturas y luego llegar al set y contar esas historias tiene una fuerza mucho mayor. Le pone más sentimiento. Y sobre todo le da al presentador la solvencia para Correcto, manejar los temas en el set. correcto. Y le da cancha para entrevistar presidentes, entrevistar gente importante, porque conoce esa realidad. De eso se trata el oficio, a veces mal entendido. Yo realmente le agradezco mucho, María Isabel, Chabelita, como le digo yo, por haber compartido con nosotros este espacio de revelaciones en Radio Centro. Bueno, entonces te diré también, Gustavito, muchísimas gracias y hasta una próxima. Gracias, amigas, amigos, por habernos acompañado, retransmitidos por Centro Digital, por el podcast de la estación y, por supuesto, por el dial 101.3 FM de Radio Centro. Hasta la próxima. Revelaciones. Esto ha sido todo en su programa Revelaciones. Nos vemos en una próxima emisión para saber un poquito más de lo que usted ya sabe. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube, @laestacion GYE. Además, en radiocentro.es. Muchas gracias por su gentil compañía.